Buenísimo. Bueno, segunda mitad de la clase. Básicamente lo que vamos a ver ahora es el simétrico del método de nodos. El simétrico básicamente es comprender básicamente o utilizar metodologías similares para encontrar en vez de corrientes, sino encontrar tensiones directamente y poder de ahí, a través de las ecuaciones de Kirchhoff, poder ir derivando cualquier tipo de otro parámetro que nosotros tengamos dentro de esos circuitos. ¿Sí? Entonces, voy a salvar el último más. Perfecto. Entonces, arranquemos ya con el método de los nodos. ¿Sí? Entonces, partimos desde el mismo de los sistemas que nosotros teníamos antes, ¿sí? Pero lo que vamos a derivar, básicamente, son estas ecuaciones. Nosotros vamos a derivar una sola ecuación en este caso en particular, porque es este método requiere que nosotros hagamos algo que el otro por defecto ya lo hacía de forma natural, ¿sí? Nosotros en los ejercicios en donde partimos de o que queremos calcular las corrientes, no tenemos que hacer más nada. Sin embargo, los ejercicios en donde nosotros tenemos que utilizar el método de nodos, al igual que mi simulador, el Every Circuit, vieron que yo siempre tengo que elegir algún punto del circuito que me lo tome como referencia, sí o sí, para entender. Él seguramente debe estar utilizando el método de nodos por detrás, ¿sí? O alguna ecuación diferencial. Y lo que es necesario básicamente es para poder de alguna manera medir las tensiones, porque si no lo que nosotros podríamos calcular es la diferencia de potencial, o sea, la diferencia de tensiones entre el punto A y B, pero no podríamos calcular ningún potencial absoluto y no podríamos decidir, saber cuál es el potencial de todos los puntos del resto del circuito. Entonces, por ende, siempre este método que nosotros tenemos acá arranca con elegir un punto de referencia, ¿sí? Como la Tierra. Recuerden que cuando nosotros tenemos alguna Tierra conectada adentro de nuestros circuitos, las tierras lo único que hacen es que el potencial del punto B esté definido como 0 volt, nada más, no es que hay algo más que hacer con esto. Entonces, para los otros de nuestros problemas, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue partir de las ecuaciones de Kirchhoff, ¿sí? De tensiones, y en este caso nosotros vamos a partir de lo que sería la ecuación de corrientes de Kirchhoff, pero de una forma muy, muy extraña. No sé si es extraña, pero es una forma que, qué sé yo, es la forma en la que está planteado esta metodología, ¿sí? Obviamente. Pero ustedes lo van a comprender. Entonces, lo primero que hace esta metodología es decir, bueno, te parás en lo que se llama tu nodo, si el nodo principal es es A, obviamente, que es la tensión que nosotros vamos a querer calcular, y se propone siempre que todas las corrientes sean salientes a esos nodos. Esto es la demostración del método. Después de la demostración, nosotros vamos a ir a la sistematización del método, que tal vez es lo que me interesa que ustedes se lleven del día de hoy. Entonces, básicamente, para la demostración, ¿sí? Siempre en general se arma con todas las corrientes salientes. Igual nosotros ya sabemos que las corrientes no van a ser todas salientes del circuito, porque no podría ser eso, habría un emisor de corriente eléctrica, y la corriente eléctrica no tiene un emisor, sino que tiene una circulación, obviamente. Entonces, necesitamos sí o sí estandarizarlo, y esta es una forma de hacer eso. La corriente I sub 1 más la corriente I sub 2 más la corriente I3 tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación que yo les dije que era la forma en la que no me gustaba a mí particular escribir estas ecuaciones, pero es simplemente una forma de llegar a la deducción que nosotros queremos. Nada más es eso. Y después lo que se hace es, se parte desde A y se llega hasta B. Fíjense que en la trayectoria de la izquierda, ¿sí? Lo voy a hacer en texto que me parece que va a quedar más ordenado.
En la ecuación de la rama izquierda, vamos a seleccionar esto. Esto sí va a quedar así más prolijito. En la rama izquierda, lo que nosotros vamos teniendo es lo siguiente. Parto del potencial A, después le tengo que restar menos los 5 ohms por la corriente I sub 1, que es la que yo tengo ahí. Fíjense que partí y tengo esa resta de potencial, y tengo menos 20 volts, y esto básicamente me devuelve que es igual a 0 porque llegué hasta el potencial de tierra. Entonces me emerge rápidamente que uno la puede reescribir, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Nosotros la podemos reescribir y podemos encontrar que I1 es igual a, es este término, que sería 20 menos, ¿sí? 20 menos BA, ¿sí? Y todo esto dividido la resistencia, que sería la resistencia de 5 ohms que nosotros tenemos ahí, ¿no? El 20 pasa sumando del otro lado, el BA... Esperá, me parece que lo estoy haciendo mal, y si no, lo estoy haciendo mal. Voy a pasar este 5... Sí, lo estoy haciendo mal, menos mal. Este 5 por I1 lo paso del otro lado, y entonces me quedaría BA menos 20, ahora sí, BA menos 20 dividido 5, me quedaría que es I1. Después podemos hacer exactamente lo mismo con la rama derecha, obviamente, ¿sí? O con la rama central, mejor dicho. Lo hacemos bien en... Bueno, Sigurín. La rama central, ¿sí? Tendríamos una ecuación parecida, ¿sí? Solamente que es más corta. Me quedaría BA menos lo que sería la corriente I sub 3 por 10, ¿sí? Menos I sub 3, o sea, 10 por I sub 3, y esto es igual a 0. Y entonces de acá me emerge que puedo escribir la corriente I sub 3, ¿sí? Como BA, ¿sí? Menos, en este caso, BA dividido 10. Y después vamos a agarrar la última, que sería la de la rama derecha, ¿sí? Lo vamos a escribir acá. ¿Sí? Y en esta rama derecha, fíjense que tengo, de vuelta, parto desde BA, menos 2 por I sub 2, ¿sí? Menos, en este caso sería menos los 8 volts, que es la tensión de la fuente, igual a 0, pero esto me permite reescribir y llevar este término, ¿sí? Menos 2 por I2, y yo puedo escribir este elemento, I sub 2, simplemente como BA menos 8, que es la tensión de la fuente. Después vamos a reorganizar todo, al igual que cuando hicimos en mallas, y lo divido a esto todo, dividido los dos ohms que tengo ahí de mi fuente. Fíjense que cuando uno ingresa todos estos valores adentro de esta ecuación, ¿sí? La primera de mis corrientes me queda... La primera de mis ecuaciones me quedaría BA menos 20 dividido 5. Y 2 me queda, o sea, más todo este otro término que es BA menos 8, todo esto dividido 2, y después me queda más BA, ¿sí? Dividido 10. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, lo primero que ya puedo ir haciendo es separando en diferentes términos, ¿sí? Y fíjense que puedo separarlo de esta forma. Puedo asociar BA dividido 5 más, en este caso, BA dividido 2 y más BA dividido 10. Y del otro lado, lo que yo tengo son dos términos, ¿sí? Que uno es básicamente este término que yo pasé del otro lado, ¿sí? Que es el menos 20, este signo negativo, este signo pasado del otro lado positivo, y este otro menos 8 y 2 también pasados del otro lado. O sea que básicamente lo que yo tengo, ¿sí? Del otro lado son las tensiones, o sea, 20 dividido 5, la tensión dividido la resistencia, 20 dividido 5, y tengo más, en este caso, 8, ¿sí? Dividido 2. Fíjense que ya
puedo, de una forma muy, muy interesante, ir armando una suerte de factor común, que en este caso el factor común es BA, el factor común básicamente es, voy a hacerlo en otro más, así ya lo tengo, pero pego esto y me quede ahí directamente. Entonces, este otro factor común me va a quedar, que era BA, ¿sí? Por, en este caso, 1 sobre 5, más 1 sobre 2, más 1 sobre 10. Todo esto tiene que ser igual a, entonces, 20 sobre 5, más 8 sobre 2. ¿Qué son estos tres elementos que yo voy a estar parametrizando en estas situaciones problemáticas? Bueno, como bien dijimos, teníamos un problema donde teníamos simetrías ahora dentro de las leyes de Kirchhoff, y antes nosotros utilizábamos las resistencias en un principio, y después utilizamos lo que se llamaron las impedancias en corriente alterna. En este caso, vamos a estar utilizando nuestros parámetros que se llaman las conductancias, que las conductancias son la inversa de la resistencia. O sea, esto es G11, la conductancia de la rama que llega al nodo A por la rama de la izquierda. Esto será G, en verdad no tengo acá G12. Esto es G, llamémosla G izquierda, si querés decirle así. Esta será G derecha y esta será G central. Lo que vos tenés acá adentro, básicamente, ¿sí? En este término es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todas las conductancias que llegan al nodo B sub A. ¿Qué tenés del otro lado? Del otro lado vos tenés algo más extraño, ¿sí? Básicamente tenés algo que no tiene una parametrización, no tenés una... no tenés algo que sea fácilmente relacionable con respecto a nuestro circuito de mallas, que es la comparación más cercana que tenemos y que vimos recién. En este caso lo que vos tenés ahí es el aporte de corriente de la rama 2 al nodo A si solamente funcionara, ¿sí?, la rama izquierda directamente. Entonces, esto es la corriente básicamente izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés, si solamente operara esta rama de izquierda, vos tendrías la fuente de tensión, siempre teniendo en cuenta que B es tierra, si esto no se me lo olviden. B es el conductor de tierra, que eso es sí o sí la referencia de este circuito. Si solamente operara esta corriente que vos tenés acá, si solamente operara esta rama entre tierra y A, solamente yo tendría la fuente de tensión de 20 volt dividido la resistencia de 5 ohm. Y esto se utiliza la misma convención o una convención de signos similares a las convenciones de signos de mallas. Cuando uno está mirando al nodo A, si el positivo de la fuente de tensión te apunta hacia el nodo A, entonces es positiva. Si el negativo es el que apunta hacia tu nodo A, que es el nodo en donde vos estás buscando la tensión, entonces, básicamente, tu nodo, tu aporte de corriente hacia ese nodo es negativo. Y lo mismo tenemos acá. En la rama central obviamente no hay aporte de corriente porque la rama central no tiene ninguna fuente de tensión, entonces es nulo eso, de igual forma de que si hubiésemos tenido una fuente de tensión, si no hubiésemos tenido fuentes de tensiones en mallas, eso valía 0. Entonces, acá en esta metodología es exactamente igual, y entonces acá lo que yo tengo es el aporte de las corrientes, ¿sí?, de la rama de la derecha directamente. Y entonces, al igual que nosotros armamos nuestros sistemas, ¿sí?, de matrices para los nodos, en este caso, en nodos lo que te sucede es que te ahorra una ecuación. Fíjense que si yo hubiese resuelto este ejercicio, cuando lo resolvimos por mallas,
por mallas nosotros hubiésemos tenido un sistema de 2x2 y hubiésemos levantado 2 corrientes como la resolución. Sin embargo, por el sistema de nodos, ya que nosotros ponemos uno de estos nodos a tierra, mi sistema queda con una incógnita menos y entonces tengo acá un sistema de 1x1 en definitiva, y si yo quiero encontrar cuánto vale B sub A, simplemente paso todo este paréntesis de la sumatoria de todas las conductancias que llegan al nodo A, lo paso dividiendo y obtengo cuánto es el potencial, en este caso, de este nodo. Y entonces eso es lo único que nosotros necesitamos a la hora de resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Si nosotros tenemos este tipo de ejercicios, tenemos que parametrizar al revés que antes, tenemos las mismas construcciones, tenemos construcciones matriciales similares, y tenemos construcciones similares, podemos básicamente aprovechar todo lo que vimos de antes, ¿sí? Y extrapolarlo muy rápidamente. Entonces, vamos ya a hacer el cálculo de este nodo, simplemente como para entender cuánto es el potencial, y entonces yo voy a tener que la G de este sistema, ¿sí? La G de esta no va a ser una matriz, es un quinto más un décimo más, en este caso, 1/2. Esta es G. Y después lo que yo tengo es mi voltaje A, pero después tendría la sumatoria de las corrientes totales, ¿sí? Que en este caso es 20 dividido 5 más, en este caso, 8 dividido 2. Esta es la sumatoria de corrientes totales. Y lo que yo tendría como voltaje A total, en definitiva, termina siendo el cociente, ¿sí? El cociente entre los aportes de corrientes totales, dividido, en este caso, la conductancia del nodo, y el voltaje de ese punto debería ser 10. Vayamos a simularlo rápidamente, así nos quedamos con la tranquilidad de que lo hemos resuelto y que lo hemos resuelto bien a este circuito. Tengo dos fuentes de tensión, ¿sí? Y después tengo la tierra, que es lo que ya necesitaba, y no necesito más que las 3 resistencias de mi circuito. Esta que vale 10 y las otras dos que valen 5 y 8. Deme un segundito. Le encanta hacer la estrella a mi gato. Entonces siempre que estoy haciendo un streaming o algo, se copa. Bien, fuente de tensión, 20 volts. Fuente de tensión, 8 volts. Y estas 3 resistencias, 10, 5 y 2. Sumamos este punto acá, sumamos este punto acá. Y deberíamos obtener un 10 arriba de todo. Obtuvimos un 10 arriba de todo. Y después, a partir de que uno obtiene el potencial, uno puede calcular el resto de las corrientes, ¿sí? Si uno mira la topología, teniendo el potencial, partís desde el nodo BA, ¿sí? Y puedes calcular, teniendo el nodo de tierra acá 0, puedes calcular esta corriente, o puedes calcular con las ecuaciones que nosotros ya obtuvimos previas, ¿sí? Con estas 3 ecuaciones que ustedes tienen acá, ya encontrando el potencial de A, ustedes pueden encontrar los cálculos, ¿sí? De todas las corrientes que ustedes tendrían básicamente ahí dentro de ese circuito. No lo voy a hacer ahora, esos cálculos, esas corrientes, porque no las considero como importantes, sí o sí. Veamos cómo serían las partes matriciales, ¿sí? Así entendemos en este voltaje, así entendemos cuáles son las componentes de este método de nodos, y vemos bien de armarlo ya utilizando ejemplos prácticos y utilizando ya matrices, que es lo que nosotros vamos a, en general, a utilizar más que nada. Entonces, clase 3. En el método de los voltajes de nodos, nosotros tomamos uno de los nodos principales de mi circuito como referencia, conectándolo a tierra. Eso siempre corresponde, es lo que tenemos que hacer es usar el nodo que tenga mayor cantidad de conexiones. Eso nos va a hacer que nuestro sistema sea
más sencillo de resolver. Y utilizando las ecuaciones que están basadas en las leyes de Kirchhoff de las corrientes, KCL es como la abreviación que se utiliza, Kirchhoff Current Law, o leyes de Kirchhoff de corrientes, se escriben básicamente en los nodos, ¿sí? En los otros nodos principales. Nosotros acá teníamos dos nodos, BA y BB, y entonces en el otro nodo lo único que hicimos fue escribir esa ecuación de corrientes, todas salientes, entendiéndose que se trata de una tensión con respecto a ese nodo de referencia. Entonces, estos voltajes son desconocidos y cuando se determinan mediante un método de resolución dan como resultado la tensión, en este caso, de la red. La generalización desde la cual nosotros vamos a partir es exactamente la misma generalización que utilizamos para el método de mallas, ¿sí? En el método de mallas nosotros teníamos, ahora sí, en este tipo de métodos, nosotros, el punto que nos conviene utilizar para este tipo de métodos es que la rama 3, ¿sí? Toda la rama de abajo, lo que se llama la barra de abajo, nos conviene utilizarla como referencia de tierra y es lo que está utilizada para esta matriz. Y entonces, de acá emergen estas tres ecuaciones, ¿sí? Que básicamente son las mismas ecuaciones con todas las corrientes salientes que nosotros planteamos recién. Siempre una ecuación, ¿sí? En el nodo 1 que tenemos acá y en este nodo 2. ¿Sí? Son estas dos ecuaciones que tenemos acá. Fíjense que la primera es la corriente saliente hacia la izquierda, donde tenemos B1, la tensión del nodo, menos la tensión de la fuente, dividido la resistencia RA. Es exactamente igual que como lo planteamos nosotros en el ejercicio numérico inicial. Después tenemos el camino central, que es RB, y que nos quedaba simplemente el potencial de B sub 1 dividido R sub B. Y después, que ya en este caso, sí lo que voy a introducir es una interconexión eléctrica, una relación eléctrica que hay entre lo que sería el voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2. Porque en el primero de nuestros ejercicios yo no pude introducir el concepto de lo que sería una conductancia compartida, ¿sí? Una conductancia mutua que haya entre el voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2, porque solamente estaba un nodo puesto a tierra y estaba el voltaje del nodo A arriba, y entonces todas las relaciones eran las relaciones entre A y tierra, y eran las únicas relaciones que había. Pero en esta generalización que uno tiene acá, lo que me permite introducir a mí es el concepto de la relación que vamos a obtener después, que es, al igual que teníamos antes, las resistencias compartidas, las impedancias compartidas, acá vamos a tener nosotros las conductancias compartidas o las admitancias compartidas de mi circuito. Entonces, después de acá, lo que tenemos es la corriente saliente desde 1 hacia 2, ¿sí? Que sería la rama de la derecha, y entonces se calcula como B1 menos B sub 2 dividido, en ese caso, la resistencia RC. Recordemos que para este sistema de referencia se está tomando simplemente todas las corrientes como salientes, y la corriente siempre circula desde donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial. Una vez que entendimos eso dentro del primero de los nodos, que es exactamente el mismo ejemplo anterior, solamente que en vez de tener el potencial de B acá, tenemos ya acá un potencial de 2, hay que hacer exactamente el mismo proceso en 2. En 2 se plantean todas las corrientes salientes, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos es, desde 2 hacia la izquierda, ¿sí? Desde 2 hacia la izquierda tengo el potencial de B2 menos el potencial de B sub 1 dividido la resistencia. Eso sería la corriente que va hacia la izquierda. El potencial de B sub 2 dividido la resistencia D hacia abajo. Y después el potencial de 2 menos lo que sería la fuente de tensión B sub B dividido la resistencia R sub E, ¿sí? Y eso sería el aporte de corriente de 2, la salida de corriente de 2 hacia la derecha. Bueno, después de eso es cómo acomodar, ¿sí? De la misma forma que nosotros acomodamos todos los miembros de las ecuaciones pasadas, hay que hacer exactamente lo mismo y hay que acomodar los miembros de estas ecuaciones, reordenarlos. Es un trabajo que tal vez no es pertinente a esto, sino que uno puede extrapolar lo que vimos recién de cómo quedaban ordenados y entender que va a quedarnos un orden y una simetría planteando estos problemas
De la misma forma que como cuando nosotros planteábamos todas las mallas horarias, cuando uno plantea todas las corrientes salientes o cuando uno plantea todas las mallas antihorarias o todas las corrientes entrantes, ¿sí? Nos queda la misma simetría en donde tengo en los elementos de la diagonal la sumatoria de todas las conductancias que llegan a ese nodo. 1 sobre RA más 1 sobre RB más 1 sobre RC. Y después, en los elementos de la relación entre el nodo 1 y el nodo 2, serían las conductancias, en ese caso compartidas, entre 1 y 2 está el negativo, ¿sí? Por esto de haber planteado todas las corrientes salientes, el negativo de 1 sobre RC, ¿sí? Y lo mismo en este caso, ¿sí? Lo que comparte 1 con 2 es lo mismo que comparte 2 con 1 y después tendría la sumatoria de todas las conductancias, en ese caso, que llegan al nodo 2, 1 sobre RC, 1 sobre RD y 1 sobre RE. A eso nosotros lo multiplicamos por una matriz, pero ahora por un vector, digo, y en este caso este vector es un vector de tensiones. El vector de tensiones B1 y B2, que van a ser las incógnitas que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. Y por último, lo que nosotros tenemos es el aporte, ¿sí?, de corriente que llega a cada uno de los nodos, ¿sí? En este caso solamente tenemos una fuente que está aportando corriente en cada uno de nuestros nodos, ¿sí? Pero podríamos tener casos muy diferentes en donde nosotros tengamos más aportes de corriente de diferentes ramas. Pero fíjense la simetría de estos problemas o las simetrías de estos métodos. Son herramientas muy poderosas, ¿sí? Al igual que el método de mallas, el método de nodos te permite a vos resolver sistemas de ecuaciones de una forma muy sencilla, te permite a vos derivar un montón de ecuaciones y de relaciones numéricas que vos tengas dentro de tu sistema de una forma sistematizada, organizada y parametrizada. Y bueno, después resolverlo los sistemas. Hoy por hoy tenemos computadoras, calculadoras que nos permiten resolver todos estos sistemas de una forma muy, muy rápida y muy organizada y muy, muy eficiente. Fíjense que una cosa en particular, que en esto se difieren los de nodos y mallas, si yo hubiese hecho este sistema por mallas, hubiese tenido un sistema de 3×3. Si yo lo resuelvo por nodos, entonces lo que estoy teniendo básicamente es un sistema de 2×2, ¿sí? Que bueno, este sistema de 2×2, entonces, bueno, es un poco más sencillo. Los métodos de nodos eran más poderosos cuando uno los tenía que resolver a mano, todos estos coeficientes. Hoy por hoy con la computación, yo creo que lo más interesante de los métodos de mallas y de los métodos de nodos es básicamente la derivación de ecuaciones, la derivación de relaciones entre las tensiones y las corrientes de los circuitos que nosotros tenemos y después esas relaciones a programas de cálculo y a resolverse. Entonces, al igual que antes, ¿sí?, los conceptos más importantes que nosotros tenemos en la metodología de nodos, ¿sí?, es que en vez de tener las resistencias, nosotros vamos a tener las conductancias de cada una de todas las ramas que concurren al nodo, que están conectadas a esos nodos. Después, esas conductancias pueden ser propias, ¿sí?, o pueden ser compartidas, al igual que en los métodos de mallas. Cuando estemos hablando de corriente alterna, vamos a hablar, en vez de conductancias, admitancias, que es la relación inversa de la impedancia. Las tensiones B1 y B2 son las tensiones, B1, B2 y B sub n, todas las tensiones que vos tengas, básicamente son las tensiones de los nodos del circuito referidos al nodo que tomamos nosotros, que pusimos a tierra. Algunas veces el nodo de tierra no vendrá avisado dentro de las situaciones problemáticas, o sea, nos dirán, elegí el nodo de tierra que vos quieras, u otras veces el nodo de tierra va a ser un nodo que ya está puesto dentro del circuito y dicen, este es el nodo que está puesto a tierra, y nosotros calculamos todas las corrientes referidas a ese nodo que ya nos han dado como referencia. Los cocientes, ¿sí?, las divisiones de las tensiones BA dividido RA y BB dividido RE, son los aportes de cada corriente de cada rama al nodo.
En este caso, yo tenía fuentes de tensión y esas fuentes de tensión estaban básicamente interpoladas por una resistencia. Ahora en los ejemplos que vamos a ver nosotros a continuación, vamos a darnos cuenta que hay múltiples formas de conectar una fuente de tensión a un nodo, una fuente de tensión o diferentes fuentes, puede ser una fuente de corriente. Y eso, al igual que en los métodos de mallas, cuando nosotros tenemos algún mix de fuentes, ya no podemos usar la inversión de matrices, como en el otro método, y de alguna forma tenemos que derivar nosotros alguna ecuación extra entre los nodos y las mallas, y esa ecuación extra entre los nodos y las mallas básicamente nos va a permitir a nosotros generar una ecuación extra para poder relacionar las variables dentro de nuestros problemas, sí o sí. Entonces, bueno, puntito, ese era el punto 4, lo estaba hablando ahí. Arranquemos a hacer alguno de estos parámetros, al igual que antes, la primera vez que resolvemos uno de estos sistemas, ¿sí? Lo resolvemos primero encontrando la matriz en papel, primero encontrando todo como si fuese un circuito, una problemática bastante tradicional, y a medida que vayamos mejorando en nuestras habilidades a lo largo de la clase, deberíamos poder ir encontrando estos parámetros más sencillamente. Entonces, lo primero que nada, tenemos el parámetro del nodo que nosotros tenemos que conectar a tierra, ¿sí? Y en general la tierra en verdecito, porque es la tierra básicamente es el cable verde amarillo que nosotros tenemos en nuestras casas. Y después de esto, nosotros lo vemos ahí, si bien tiene una forma rara este circuito, hay dos nodos, los nodos son 1 y 2. Después tenemos unas conductancias compartidas, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, sí o sí, en este tipo de problemas es encontrar estas tres matrices. La matriz de conductancias, ¿sí? Que va a ser una matriz de 2×2 en este sistema. Y después de la matriz de conductancias, la matriz de tensiones, que son nuestras variables, y después de eso, la matriz de aportes de corriente hacia los nodos 1 y 2 que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, arranquemos ya con esto, ¿sí? La matriz de las conductancias, todas las conductancias que yo tengo en el nodo 1, en el nodo 1 tengo tres ramas, la de la izquierda, la de acá abajo, que está interpolada, y la de la derecha. Entonces voy a tener como primer elemento un medio, después voy a tener como segundo elemento un quinto, y como último elemento yo voy a tener un décimo. Después lo que yo necesito es en la conductancia, en el elemento compartido, es lo que haya compartido entre 1 y 2. Eso básicamente hace que sea menos un décimo. La conductancia es la conductancia de la rama compartida entre 1 y 2. Siempre es por el camino derecho, nunca me vayan a buscar alguna conductancia por, no sé, por acá, pasando por tierra, ¿no? Ese tipo, no es eso lo que se pide en el método, una conductancia pasando por acá, así, ¿no? Es siempre en el camino que hay derecho entre los dos nodos que nosotros tenemos dentro de nuestros circuitos. Entonces, G12 es igual a G21, o sea, la conductancia que hay entre un elemento es igual a la conductancia que hay entre el otro. Y después lo que yo tendría es la sumatoria de todas las conductancias que llegan básicamente a la rama 2. La sumatoria de todas las conductancias que llegan a la rama 2 es un décimo, que es la de la izquierda, la central, que es un cuarto, ¿sí? Y después la otra, que es la de la derecha, que es un medio. Una vez que tenemos esas conductancias, el otro de los vectores que nosotros necesitamos es el vector de las tensiones. En este caso, las tensiones, como son las incógnitas, yo les pongo B, serían B1 y B2, las dos tensiones de los parámetros de las incógnitas del circuito, que es lo que nosotros estamos buscando ahora, ¿sí? Esta incógnita, ¿sí? Y esta otra incógnita que nosotros tenemos acá, en este caso en particular.
Y después, el último de los parámetros que me quedaría a mí es el aporte de las corrientes que yo tengo adentro de mi circuito, ¿sí? El otro de los parámetros que yo tengo adentro de mi circuito es quién aporta corriente a mi nodo, y entonces miro, esta rama que yo tengo acá no aporta corriente. ¿Por qué no aporta corriente? Porque no tiene ninguna fuente de tensión. Y recuerden que siempre se medía desde la referencia de tierra hasta el nodo, ¿sí? Y lo que determinaba la polaridad del aporte de corriente era cuál era el polo que apuntaba de la fuente básicamente hacia ese nodo. En este caso me quedaría que el aporte de corriente, ¿sí? De esta rama 1, tengo una sola rama, que es la central, la que aporta corriente, sería 25/5. Si bien podría escribir 5, que es una forma rápida, ¿sí? A mí me gusta escribirlo como una fracción para siempre ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? 25 volt dividido los 5 ohms y eso me da básicamente esta corriente, este aporte positivo porque tengo el positivo apuntando. De la misma forma en el nodo 2, entre 2 y 1 no hay nada, entre 2 y esta rama de 4 no hay nada, y me quedaría esta rama de 50, que fíjense que desde la referencia de tierra, solo por la rama de la derecha, esto vale básicamente menos 50, ¿sí? Porque es el negativo el que está apuntando hacia ahí, menos 50 dividido 2. Y una vez que yo parametricé estos tres parámetros, ¿sí? Yo ya puedo hacer las mismas cosas que hicimos antes. Fíjense que lo que propone el método de tensiones de nodos es, nosotros tenemos un parámetro que se llama la conductancia de mi circuito. Este parámetro de la conductancia o esta matriz de las conductancias por la matriz de las tensiones es igual a la matriz de aporte de corrientes. Yo puedo encontrar, al igual que en mi ejercicio que hicimos antes, matricial, lo que yo puedo hacer es puedo premultiplicar, ¿sí? Mi conductancia por el parámetro que voy a llamar conductancia a la menos 1, ¿sí? La inversa de esta matriz, y acá lo que yo obtengo es otra vez la identidad, ¿sí? Y si yo obtengo la identidad, ¿sí? Lo que me quedaría es que los voltajes, ¿sí? Son iguales a la conductancia a la menos 1, ¿sí? Dentro de mi circuito. O sea que yo puedo utilizar simplemente esta ecuación, ¿sí? Y al igual que antes, y como hicimos en la resistencia, a este elemento le podríamos llamar, ¿sí? Matriz R, ¿sí? Simplemente como para asignarle un nombre, no es que sea igual a la de matrices. Esto es lo que les comentaba antes, no es que cuando yo haga la inversa de esta matriz me va a quedar que son iguales a las matrices de lo que sería el método de mallas. Es un nombre que yo le pongo nomás, simplemente para entender lo que estoy haciendo, y que siempre que yo invierta una conductancia, en lo que me está devolviendo es en resistencias directamente. Bueno, vayamos al WX máxima, y el WX máxima lo que me va a permitir básicamente es ya arrancar a resolver estos circuitos que yo tengo acá. Entonces, podemos hacer una lista, obviamente, cuando nosotros hacemos una lista, esto después podemos resolverlo como si fuesen estos sistemas, y entonces fíjense que yo voy a tener UA que vale 25, V que vale 50, recuerden los dos puntos, y voy a nombrar todas las resistencias de izquierda hasta derecha como R1, R2, R3, R4, ¿sí? De esa forma. R1, R2 vale 5, R3 vale 10, R4 vale 4, mira, esa me quedó bien, R4 vale 4 y R5 vale 2 directamente. Como para que les quede el ejemplo así con las matrices directamente que nosotros tenemos acá. Tenemos todas nuestras variables ingresadas, y entonces lo que yo voy a armar en un principio es la matriz de las conductancias. La matriz de las conductancias, al igual que antes, la voy a armar como 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2 más 1 sobre la resistencia R3. Este es el primero de los elementos. El siguiente de los elementos es 1 sobre R3 directamente, que es el elemento compartido entre el nodo 1 y el nodo 2. La siguiente de mis matrices es menos, otra vez, menos 1 sobre R3, que es lo compartido, y después la otra son las sumatorias de R3, R4 y R5. 1 R3 más, ¿sí? Vamos a hacer copy-paste, que para esto nos sirve. R3
R4 más R5. Siempre chequemos que todas estas cosas nos queden, ¿sí?, simétricas, por lo menos en los ejercicios que continúa con el 1/10 directamente. Una vez que tenemos las matrices, podemos buscar nuestra matriz de tensiones, que es lo que nosotros vamos a utilizar. B1, las dos variables que estamos buscando en este primer problema que estamos haciendo de nodos, B1 y B2, y después los aportes de corrientes, ¿sí?, para nuestras incógnitas, que el primero de nuestros aportes era UA dividido R2, UA dividido R2, ¿sí? Y el siguiente de los aportes que nosotros teníamos es menos V dividido R5. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a hacerlo a través de la inversa de las matrices. ¿Sí? Con la inversa de las matrices, nosotros podemos calcular entonces la matriz de esta resistencia, como les decía yo, ¿sí? Invertime la matriz G. Si me invierte la matriz G, entonces mi matriz de tensiones, mi matriz de tensiones. Mi matriz de tensiones va a ser igual a mi matriz básicamente de R multiplicado producto vectorial, ¿sí?, por las corrientes I directamente. Y entonces estos van a ser los dos valores, si nosotros le pedimos valor numérico, menos 2,26, menos 2,61 y menos 29,10. Podríamos hacer una simulación rápida de este problemita y después ya seguimos con las fuentes controladas como para entender, a ver si por lo menos lo hicimos bien el primero de estos problemas. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. El primero de mis elementos no tenía esta resistencia acá. Tengo una fuente de tensión que va a estar conectado por este lado. Esto que va a ser el elemento que va a estar conectado entre uno y el otro. Después tengo una resistencia sola acá. Y después lo que yo tengo es una fuente de tensión, pero en este caso la fuente de tensión está apuntando con la polaridad inversa y lo que yo tengo es acá está otra resistencia. Esto está conectado acá, esto está conectado acá, esto está conectado acá, esto está conectado acá arriba y después todos los elementos de abajo y lo que yo tengo es este único punto de referencia. Queda un poco diferente de como nosotros lo tenemos armado dentro de nuestras imágenes, pero nosotros le podemos dar los valores y vamos a ver que nos va a dar exactamente la misma topología que nosotros tenemos y nos va a dar exactamente igual 25, esto es 50 y entonces este es 2. También lo podríamos hacer pero bueno, ya lo hacemos así completo. 2, 5, 10. 2, 5, 10, esto vale 4. ¿Sí? Y esto vale 2. Fíjense, correctamente bien calculado. El primero de los voltajes de nuestro nodo 2.61, ¿sí? 2.61, el siguiente de nuestros voltajes, ¿sí? Menos 29.1, menos 29.1, la clavamos en el ángulo. Entonces, ahora solamente, si nosotros quisiéramos, después de esto, nosotros podríamos seguir calculando cualquier cantidad de corrientes que nosotros tengamos. Fíjense que con nuestras variables B1, ¿sí?, y B2, ¿sí?, nosotros podemos ir calculando el resto de las corrientes, ¿sí?, que nosotros tenemos dentro de los sistemas, ¿sí? Si B1 y B2 valen estos valores, ¿sí? Después podríamos calcular, no sé, la corriente esta que yo tengo acá de I4, ¿sí? 1, 2 y 3 y 4, ¿sí? Hago un ejemplo I4, sería simplemente la tensión del nodo 2 dividido, en este caso, la resistencia 1, 2, 3, R4, ¿sí? Y entonces menos 7.28, eso quiere decir que la corriente está circulando, ¿sí?, hacia arriba directamente, desde tierra hacia el nodo. Lo mismo para cualquiera de todas las demás corrientes que nosotros tenemos en este tipo de circuitos. Clase 3, ejercicio 7. Wow. Hoy hicimos un montón de ejercitación directamente. La idea es que con esta metodología, ¿sí?,
bueno, nosotros comprendamos un poquitito cómo operar y cómo resolverla, ¿sí? Entonces, vayamos ya a algunos mixes, ¿sí? Algunos mixes básicamente es cómo resolver esto con fuentes de corriente, cómo resolver esto con fuentes de tensión y de corriente. Estas son dos fuentes de corriente, una fuente de tensión y de corriente mixtas, y después un ejercicio de corriente alterna, ¿sí? Como para ir cerrando lo que sería por lo menos la parte de ejercitación de los métodos, en este caso, de mallas y de los métodos de nodos, y después les traje un corolario de superposición de efectos y que en general lo podemos utilizar. Entonces, vamos a hacer estos 3 ejercicios que nos quedan como para ir cerrando la parte de ejercitación. Entonces, en esta siguiente malla, fíjense que los nodos cambiaron la referencia, pero la topología es parecida. Tengo aporte de corriente en diferentes mallas, ¿sí? Y entonces, básicamente lo que tengo que hacer es encontrar, ¿sí? La sumatoria de todas las conductancias que llegan a 1, ¿sí? La sumatoria de todas las conductancias que llegan a 1, ¿sí? Siempre en el camino más corto hasta llegar a la referencia de tierra. Entonces, G, ¿sí? Matrix, ¿sí? Esta matriz, vamos a tener una matriz de 2 por 2, obviamente, al igual que antes. Fíjense que los elementos que me llegan a 1 son la conductancia de 1/5 más la conductancia de 1/10. Y después en el otro elemento lo que hay que compartir entre 1 y 2 es menos 1/5, ¿sí? Que es esta resistencia que yo tengo acá, la conductancia, en verdad, propiamente dicha. Después lo que tenemos acá en estas matrices debería ser menos 1/5, porque lo que comparte 1 con 2 es exactamente igual a lo que comparte 2 con 1. Y después la sumatoria de todas las conductancias que llegan a 2, siempre por los caminos más cercanos. O sea, las conductancias que yo tengo cercanas a 2 son estas dos, y después fíjense que tengo fuentes de corriente que no son básicamente, son fuentes de corriente directamente. Entonces, con respecto a la conductancia propia, 1/5, ¿sí? Más 1/2, ¿sí? Estas serían la matriz que nosotros tenemos, simétrica, positiva con la diagonal, negativa en los otros 2 elementos. Después, las 2 variables que yo voy a utilizar, que son las variables de tensiones, ¿sí? La matrix. Y tenemos entonces B1 y B2, obviamente. Y después, por último, vamos a ir a los elementos, en este caso, que serían los aportes de corriente en cada uno de los nodos, ¿sí? Los aportes de corriente, cuando nosotros tenemos fuente de corriente, son básicamente lo que están aportando, ¿sí? A ese nodo. Fíjense que tengo una fuente de corriente y después tengo la referencia de tierra nomás. Lo único que está aportando corriente al nodo 1 son estos 2 amperes que están ingresando, ¿sí? hacia ese nodo. Con respecto al nodo 2, es un poco más complejo, ¿sí? Tengo una fuente de corriente, tengo 2 fuentes de corriente que están conectadas a este nodo y las 2 están sacando corriente, o sea que las 2 me están quitando esa corriente. Básicamente son menos 2 y menos 4, ¿sí? O sea, sería menos 6 el total. Yo lo escribo de esa forma para que quede entendido de dónde salen esos valores. ¿Listo? Una vez que nosotros obtuvimos esto, lo que podemos hacer es, ya que resolvimos por la inversa de la matriz, podemos hacer G por B es igual a I y después hacerlo con un lin solve, ¿sí? Resolver sistema de ecuaciones lineales. Si nosotros lo resolvemos como sistema de ecuaciones lineales, la primera ecuación es igual a 2, la segunda de las ecuaciones, ¿sí? Es igual a menos 6, y después las 2 variables, ¿sí? B1 y B2, ¿sí? Y después, en este caso, este parámetro que sería número, me reemplaza algunos valores, obviamente, por sus valores más fraccionarios, ¿sí? Porque si no, le cuesta hacer los cálculos. B1, 1,70 y pico, 77. B1, sí, le pifié en algo, ¿no? ¿No anda una corriente I dando vuelta por ahí también? Pero
no es una fuente de corriente. O sea, lo que seguramente pide este ejercicio es, una vez que calculamos los potenciales del circuito, calcular la corriente I del circuito. Pero la corriente I, ¿sí? No corresponde, no es que está ingresando, no es que es una fuente de corriente, sino que es una corriente que proviene después de tener un potencial en V sub 1. No sé si se entiende la diferencia entre una corriente establecida por una fuente y una corriente que después es la circulación del circuito. Es la misma diferencia que cuando teníamos... ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Y bueno, tenemos los potenciales, y una vez que tenemos el potencial entonces en V1, ¿sí? Veamos, bueno, calcular la corriente esa I, vamos a ponerle I1 porque I ya lo tengo usado, esto. Entonces le pongo I1, que sería V sub 1 dividido, en este caso, la resistencia de 10, ¿sí? Que es la resistencia que yo estoy teniendo, ¿sí? B1, no me lo tomó, bueno, hacemos el cálculo así, como caníbales, 0,1176, y entonces eso nosotros lo podemos simular también acá en el Every Circuit, es muy sencillo, ¿sí? Ahora tenemos fuentes de corriente, en este caso para simularlos, es un segundo porque en este caso son dos fuentes de corriente, ¿sí? Que tenemos acá, y después y tres resistencias, 1, 2, 3, ¿sí? Y esto me permite a mí chequear y ver que el circuito que yo hice, ¿sí? Está en lo correcto con respecto a la topología. Guarda con la Tierra, que la Tierra no está en la rama de abajo, ¿sí? Con respecto a lo que hicimos nosotros en la parte anterior, ¿sí? La Tierra, fíjense que está conectada en este punto de acá arriba, que sería este punto que nosotros tenemos ahí. Y entonces lo dejo así como para que lo vean bien aparte. Entonces tengo 2 y 4. Esto es 2 y 4. Está en miliamperes, hay que darle unas vueltas siempre. Y después tengo 5, 10 y 2. Y entonces lo que nosotros veríamos estos dos potenciales, ¿sí? El potencial 1, uy, la calculé mal, no, lo calculé. El potencial 1 y el potencial 2, ¿sí? Serían menos 824, menos 823, ¿sí? Los decimales obviamente, y la corriente que circula básicamente por esta resistencia de 10, ¿sí? 118 miliamperes, 117 0,64 miliamperes, básicamente es simplemente unos errores, ¿sí? de redondeo, lo que sería nuestro tema, pero ustedes pueden ver acá que quedó bien resuelto. La rompimos otra vez. Si hubiese agregado soporte de cliente, fíjate que no hubiese quedado bien. Entonces, 8. Oh, no le puse 8. Voy a renombrar esto, así ya me queda, ¿sí? Pero denme un segundito. Ejercicio 7, ejercicio 8, gracias. Perfecto. Y hagamos entonces un ejemplo combinado, cuando uno tiene un ejemplo combinado de este tipo de fuentes. Después les quedaría tal vez buscarse algún ejemplito de alguna fuente controlada o algo. O yo después traje un ejemplo de corriente alterna, básicamente. Entonces, vayamos a abrir directamente uno de estos nuevos de estos WX máxima. Tenemos esta figura, hay que calcular estas tensiones, si entre los V1 y V2, ¿sí? Y entonces lo que nosotros tenemos, o que podemos ir haciendo, al igual que antes, ¿sí? Es, bueno,
el método de matrices. Obviamente tenemos dos nodos en un sistema de 2×2, tenemos que encontrar las tres matrices, que son la matriz de conductancias, ¿sí? En este caso la matriz de conductancias, la sumatoria de las conductancias que llegan al nodo B1, la sumatoria serían 2 y 10, entonces un medio más un décimo, y lo que comparten 1 con 2, ¿cuánto vale? ¿Alguno se anima a decirlo? ¿Hay algún elemento resistivo compartido entre 1 y 2? ¿Estudiantes? Hay, ¿no? La resistencia entre esta de 10 por acá arriba, ¿sí? Sería lo compartido entre 1, ¿sí? Y 2. Luego, ¿sí? Tengo la sumatoria de las conductancias propias, ¿sí? Que llegan básicamente al nodo, primero la compartida entre 1 y 2, que es menos un décimo, esto para la simetría, y después la sumatoria de las conductancias que llegan al nodo 2, que es un cuarto, más, en este caso, un décimo. Y acá tengo esta matriz de conductancias. Después tengo la matriz de incógnitas, obviamente. La matriz de incógnitas es la misma matriz que venimos utilizando siempre, ¿sí? B1 y B2. En eso no hay nada de diferente, ¿sí? Pero después tal vez la matriz de aportes de corriente sea tal vez lo que traiga más problemas dentro de lo que sería este aporte, ¿sí? Porque al igual que cuando nosotros teníamos una fuente de corriente, ¿sí? Cuando nosotros teníamos una fuente de corriente, lo que nosotros no conocíamos, cuando estaba funcionando y que estaba funcionando adentro de un circuito, la fuente de corriente, lo que nosotros desconocíamos de esa fuente de corriente era la tensión, y eso lo escribimos como UX en alguno de los problemas del ciclo pasado, de mallas. Y en cambio, cuando nosotros tenemos una fuente de tensión, lo que nosotros sí conocemos es la tensión de este sistema, ¿sí? Pero lo que nosotros no conocemos es la corriente que hay, que sería una corriente I sub X, que sería una variable más, ¿sí? Dentro de mis problemas para ir resolviendo este tipo de circuitos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ¿sí? Lo que tenemos que encontrar, ¿sí? Son esos aportes, ¿sí? Esos aportes de corrientes, son ecuaciones derivadas, al igual que las anteriores, que sí o sí necesitamos agregar. Entonces, al nodo 1, fíjense que ingresa 2 amperes y sale I sub X. Entonces, en los aportes de corriente de estas matrices que nosotros tenemos, ¿sí? Básicamente me estarían ingresando estos 2 amperes, pero me están saliendo IX, que es lo que no conozco. Y, como contrario, en la otra me ingresa I sub X, porque me está ingresando estos 10 amperes a este otro nodo, el nodo 2. Quisiera resolver este circuito de alguna forma, ¿sí? Yo no tengo la suficiente cantidad de ecuaciones, ¿sí? Como para poder resolverlo. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo, cuando uno las busca, las ecuaciones, fíjense que G por B igual a I, que es la ecuación que estamos utilizando, tengo B1, tengo B2, como las incógnitas dentro de mi circuito, pero también se me agregó esta incógnita, ¿sí? Que es I sub X. Y esa incógnita I sub X básicamente es lo que yo no tengo para despular. Y bueno, de ahí emerge que hay que buscar una ecuación más en algún lado en particular dentro de estos circuitos. Hay diversas formas de hacerlo esto. Yo voy a elegir una que es muy sencilla, que básicamente es relacionar, ¿sí? Las tensiones de los nodos que yo tengo. Fíjense que si yo parto desde el nodo B1 y llego hasta el nodo B2, la ecuación que emerge de acá es que B1 más, en este caso, 2 volts, por cómo está la polaridad de esa fuente de tensión, es igual a B sub 2. Y esa es la última ecuación que yo necesito, ¿sí? Relaciono si tuviese alguna resistencia en el medio, tendría que descontar esa caída de potencial, obviamente,
pero es simplemente un lazo abierto como los que estuvimos viendo dentro de las leyes de Kirchhoff, lo que nos permite a nosotros relacionar esos voltajes de esos dos nodos B1 y B2 con una circulación abierta. Y entonces lo que me queda básicamente en esta circulación abierta, que me quedó acá. Para que voy a borrar esto. Y así se los dejo ya con esta relación abierta. B1 más 2 volt igual a V sub 2. Y entonces esa es la última de las ecuaciones que yo podría básicamente utilizar. B1 más 2 igual a V sub 2. No tiene nada raro esta ecuación, simplemente que ahora cuando yo vaya a hacer lin solve, porque como tengo un sistema mixto, recuerden que en los sistemas mixtos uno no puede realizar estos mecanismos con matrices, con inversión de matrices, sí o sí nosotros tenemos que realizarlo vía sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y entonces eso básicamente nos obliga a utilizar esta última ecuación que nosotros tenemos acá, B1 más B2 igual a B2, y después las tres variables que nosotros estamos buscando, que son B1, B2 y básicamente la corriente X dentro de mi problema. Cerramos esto, ponemos número, ¿sí? Me lo soluciona, ¿sí? Y si me lo soluciona, me da el potencial de 1, me da el potencial de 2, me da la corriente que hay entre estos dos elementos. Vayamos ahí ya a hacer la última de las simulaciones, porque después nos queda un ejemplo ya en corriente alterna, y después de eso, bueno, la parte de lo que serían los últimos, el corolario de superposición de efectos, que más que un corolario también nos va a servir básicamente en esta superposición de efectos para engancharlo después con la clase que viene, que son los dos teoremas, son los cuatro teoremas fundamentales de la electrotecnia, Maya, nodos, Thevenin y Norton, y después de eso ya nos enganchamos con los circuitos, en este caso trifásicos, que sí o sí nos van a servir básicamente para entender cómo funciona un poquitito más nuestros sistemas interconectados, nuestro sistema de funcionamiento básicamente de cómo funciona la electricidad realmente, ¿no? Vamos a ver, cuando veamos ya un poquito más de trifásica y transformadores, vamos a ver un poquitito ahí del sistema interconectado, cómo es que realmente funciona la electricidad en diferentes partes del sistema de generación, transmisión, distribución y consumo de la energía eléctrica. Dos fuentes de corriente, una fuente de tensión, ¿sí? Y el resto, tres impedancias que nosotros tenemos dentro de mi sistema. Esta está saliendo, esta está al revés, directamente, y después 1, 2, 3. 1, 2, y la otra está acá arriba. Chequemos a ver si todas las cosas que hicimos el día de hoy están en lo correcto, simplemente como para quedarnos tranquilos. Después ustedes, para que sepan que pueden verificar todas las cosas, todos los cálculos eléctricos que ustedes están realizando a la hora de que los realicen, sepan eso, que pueden resolverlos todos los cálculos que ustedes quieran, que pueden usar una computadora para ir verificando todos estos cálculos que ustedes tienen y bueno, que vean que los circuitos eléctricos no muerden. 10, 4 y 2. 10, 4, 2, esto es 7. Y después de estos parámetros, cualquier parámetro se puede calcular directamente de nuestros sistemas, no solamente estos dos, sino cualquiera de todos los demás parámetros. Y voilà. No sé si voilà. Menos 7,53, B1, menos 7,53, menos 7,33 digo, B1, menos 5,33, B sub 2, menos 5,33, la corriente que circula por la fuente 5,86, 5,87 la corriente que circula por la fuente, todos los demás parámetros que uno tiene dentro del circuito, ya sean potencias de la fuente, la potencia que consumen los resistores, potencia, equivalencias energéticas, todos los demás consumos que uno tiene ahí adentro de estos circuitos, en definitiva terminan siendo cálculos derivados de haber encontrado bien, ¿sí? Por única vez y haber utilizado bien estos circuitos de mallas y estos circuitos de nodos,
Y básicamente, si uno trabaja bien de esta forma, ¿sí? Básicamente esto te permite a vos, sí o sí, nada, verificar cómo es que están funcionando estos circuitos eléctricos y resolverlos perfectamente bien. Este sería clase 3, ejercicio 9, y hacemos el último de todos. Que fíjense que hicimos la mismo tipo de progresión, ¿sí? La mismo tipo de progresión. Faltaría tal vez alguna cosa muy compleja, muy intrincada, que no me interesa, que realmente no es el objetivo de la materia, no sé, una fuente controlada en corriente. No, con que entiendan los casos en continua, con que vean que se puede aplicar en corriente alterna. ¿Sí? Yo traje fuentes de tensión de corriente, fuente de tensión es alterna, no traje una fuente corriente alterna, ¿sí? Pero bueno, la metodología es la misma, sean fuentes de tensiones o de continua, simplemente que en corriente alterna uno utiliza los números complejos y al utilizar los números complejos, bueno, nada, tiene esa cosa de que la matemática no cuesta un poco más, pero bueno, se puede resolver y se pueden hacer sí o sí este tipo de ejercicios. Bien, vamos al último de todos los ejercicios del día de hoy y entonces arrancamos. No lo voy a simular porque demasiado. Me parece que ya hicimos la mayoría de las simulaciones. Básicamente lo que nosotros tenemos en corriente alterna es el otro de los ejercicios que hicimos el día de hoy, ¿sí? Pero la idea de hoy es que nosotros lo hagamos como algo, como su elemento, ¿cómo decirlo? Como su contraparte. Este ejercicio nosotros lo resolvimos utilizando los métodos de mallas y ahora directamente lo vamos a utilizar con el método de los nodos. Y entonces vamos a hacer cosas similares. En el método de mallas encontramos las corrientes y ahora vamos a encontrar las tensiones de este circuito B sub 1 y B sub 2, una topología muy tradicional, muy normal. Al igual que antes, en el otro voy a armar esta lista que sirve de ejemplo. Voy a ponerle UA, ¿sí? 75, ya que estamos, le vamos a armar ya todo el vector. 75 por E. Vamos a abrir mejor, ¿cuál sería este? El último, creo que es el último que resolvimos de corriente acá. Entonces podría ser el ejercicio 5. El 6 me parece que era. El 5. Perfecto. Creación de la lista, ya tengo las tensiones. Directamente entonces en este ejercicio 5 les va a quedar la resolución vía nodos. Entonces les queda ya para que lo vean, pero les queda ya en este mismo archivo. Recuerden eso nomás cuando estaban acá. Bueno, les queda en la grabación para que lo vean después. Entonces, vía nodos. Necesito armar una matriz. ¿Sí? En este caso, guarda que estos valores que están acá, no me los está tomando estos valores, ¿sí? Porque fíjense que no están evaluadas las celdas. Lo único que voy a evaluar es esta primera y única celda, que es la input 1, para que me tome todas estas variables que yo ya escribí. Pero todas estas variables que me quedaron acá escritas no están evaluadas, y al no estar evaluadas puedo volver a utilizar esas variables directamente. Entonces, ya que puedo utilizar esas variables, voy a armar mi matriz de admitancias. ¿Sí? Mi matriz de admitancias es la matriz, ¿sí? En este caso, que ocuparía el mismo lugar que las conductancias. Se ocupa el mismo lugar que las conductancias, entonces tendría que sumar las conductancias que llegan al nodo 1, ¿sí? Que en este caso sería básicamente 1 sobre R1, que sería la resistencia esta R1 que tengo acá, más 1 dividido, en este caso, lo que sería XL. Yo ya lo sumé así, y recuerden que 1 sobre XL, estos parámetros, la inversa de las reactancias, se llaman las susceptancias. Las susceptancias se escriben con la letra B, ¿sí? Y cambian el signo con respecto a los signos con respecto a las reactancias. La susceptancia inductiva es negativa, la susceptancia capacitiva es positiva, ¿sí? Se utiliza la letra B mayúscula para nombrarlas, son las inversas de estas reactancias. Y bueno, yo las estoy calculando directamente con el signo que corresponde, simplemente con el elemento, con el hecho de haber ingresado los números complejos en mis variables XL.
fíjense que ya directamente me queda que es negativo este elemento, ¿sí? Le di Shift Enter para que simplemente vean, observen eso nomás. Entonces, cuando ahora que sea negativa, ¿qué es lo que comparten 1 con 2? Bueno, lo que comparten 1 con 2 no es nada, ¿sí? Fíjense que no hay ningún elemento reactivo que haya comparado o reactivo o resistivo entre el nodo 1 y el nodo 2, directamente es un 0, ¿sí? Y entonces lo mismo tenemos que hacer acá, 0, ¿sí? Y tengo que sumar todas las reactancias que hay entre el nodo, que llegan al nodo 2 directamente. Las reactancias que llegan al nodo 2 son 1 dividido XC más 1 dividido R2 directamente. Y ahora esto sí sería mis elementos de mi matriz, ¿sí? Le puedo poner esto rect form, ¿sí? Y numer, ¿sí? Y me lo devuelve como si fuesen valores numéricos, ¿sí? A mi matriz. Una vez que tengo la matriz, en este caso, de mi matriz de, ay, ¿cómo se llama esto? Mi matriz de admitancias, ahí está, se me había ido el nombre. Tengo que encontrar mi matriz de incógnitas. Mi matriz de incógnitas es matriz tensiones, ¿sí? Entonces sería la matriz en donde yo tengo V1 y donde tengo V sub 2, ¿sí? Dentro de estas matrices. Y no voy a tener nada muy diferente, pero fíjense que al tener una fuente de tensión funcionando acá dentro de estos dos circuitos, lo que yo desconozco básicamente es el aporte de corriente que está haciendo esta fuente de tensión. Porque fíjense que para esta yo ya tengo la fuente de tensión alterna y tengo la resistencia. Entonces, eso lo puedo calcular, pero no conozco básicamente de esta fuente, ¿sí? Sería una corriente I sub X que yo voy a tener que encontrar dentro de mis variables cuando esté encontrando la resolución de este ejercicio, de este problema, básicamente. Y para eso voy a recurrir a una herramienta que hicimos el uso anterior, ¿sí? Que básicamente es la de relacionar los dos potenciales B1 y B2 directamente. Entonces, primero los aportes de corriente. Para la primera va a ser UA, que me imagino que ese era lo que le pusimos, ¿sí? UA dividido la resistencia R1 es este aporte, no cabe la menor duda de que UA dividido R1 es este aporte de esta corriente que yo tengo acá. Y después esta otra corriente está ingresando también porque está el positivo acá, y entonces sería más I sub X, que es esta desconocida que nosotros tenemos acá. Y después, con respecto al nodo 2, lo único que nos sucede es que nos sale I sub X dentro de esta matriz. Cuando nosotros miramos el producto de la matriz, que sería el producto de las matrices I por B igual a las corrientes, Y por B igual a las corrientes, vemos que nosotros tenemos B1, B2 y que tenemos IX dentro de las variables. Y entonces lo que hago es buscar una ecuación más en las leyes de voltaje de Kirchhoff o KVL, como quieran ponerle todas esas ecuaciones directamente. Y la ecuación emerge rápidamente. B2 más la tensión UA es igual a B1, ¿sí? Esto emerge rápidamente que B2 más UA, no, V, que es la fuente esta otra que nosotros tenemos, V, ¿sí? Es igual a el voltaje B sub 1, ¿sí? Lo recorremos en el sentido de la corriente I sub X directamente. Y entonces, ahí está esto, perfecto, lin solve, resolver sistema de ecuaciones lineales, y entonces ya no nos queda más lin solve, Julián. Nos queda simplemente hacer algo muy sencillo, que es las ecuaciones, las vamos agregando acá. Una, ¿sí? Esta otra que nosotros tenemos acá. Y después la última, las ecuaciones que nosotros tenemos acá. Y después, al final de todo, los parámetros que voy a estar buscando, que son B1, B2 y la corriente I sub X de la fuente de tensión alterna. Y después a esto que me lo dé en rect form numer. No, le di algo. Perfecto. Rect form y numérico, ¿sí? Y si no, podemos copiar todo esto, que me lo dé en forma polar también, ¿sí? Cosas si uno quiere conocer básicamente los módulos de todo esto, ¿sí? En vez de rect form, ¿sí? Polar
polar form y te lo da en formato, ¿sí? Polar. B1 directamente acá, ¿sí? B2 directamente acá y X18 módulo y ángulo. Muy bien. Quedó grabado, se salvó dentro del ejercicio 5, esto para que lo tengan de referencia cuando estén resolviendo los ejercicios de alterna o cuando estén mirando y repasando esta clase, que lo tengan ahí en cuenta. Bien, para cerrar la clase del día de hoy, simplemente hay cualquier tipo, que es algo que utilizamos nosotros hoy indirectamente, o sea, lo utilizamos de una forma, o sea, lo digo por utilizable, pero que bueno, cabe la aclaración porque nos va a servir como pie para la semana que viene, que sean los métodos de, como les dije, de Thevenin y Norton. Y entonces una red lineal que contiene dos o más fuentes independientes, estas fuentes independientes son las fuentes de tensión y las fuentes de corrientes que nosotros estuvimos utilizando, ¿sí? Se puede analizar para obtener los diferentes voltajes y corrientes de cada una de todas las ramas y de todas y permitiendo que todas estas fuentes actúen de a una a la vez. Eso quiere decir básicamente analizar los circuitos. Nosotros hicimos cosas complejísimas hoy con nuestra resolución, pero lo que nosotros, si queremos bajar a un nivel más a tierra a veces estos problemas, y si nosotros no comprendemos qué es lo que está pasando dentro de los circuitos eléctricos, lo que nosotros podemos hacer es, si tenemos una fuente de tensión y una de corriente, separar al circuito en dos circuitos en donde en uno de ellos solamente dejamos los efectos de la fuente de corriente continua y en otro de los circuitos dejamos solamente los efectos de la tensión de continua. Lo mismo podríamos hacer cuando tenemos fuentes de alterna, ¿sí? En uno podríamos tener todo un circuito operando bajo una fuente de alterna y en otra, cómo son los efectos del circuito bajo otra fuente de alterna. Con esas fuentes dependientes, la superposición se puede usar solo cuando las funciones de control son externas a la red que contiene las fuentes. Eso quiere decir que no puede haber fuentes controladas. Hoy hicimos un solo ejercicio de fuentes controladas, que fue el que simulamos y que hubo que traer esa fuente que tuvo una forma rara. Para suprimir las fuentes de tensión, mientras actúa una fuente de corriente, esas fuentes de tensiones se sustituyen por cortocircuitos, o sea, se borra la fuente de tensión y se unen los dos puntos que tienen las fuentes de tensión. Y cuando nosotros queremos suprimir los efectos de las fuentes de corriente por contraposición, lo que tenemos que hacer es abrir un circuito, ¿sí? Cuando tenemos una fuente de corriente, lo que nosotros hacemos es abrimos ese circuito y lo dejamos funcionando con la otra fuente directamente. Esta superposición, ¿sí? No se puede aplicar directamente al cálculo de potencia, ¿sí? Porque recuerden ustedes que la potencia no es proporcional a la corriente o a la tensión, sino que la potencia dentro de los circuitos es proporcional al cuadrado de la corriente, R por I al cuadrado, o cualquiera de las X por I al cuadrado, y por ende, entonces, lo único que uno puede utilizar para aplicar la superposición de los efectos es utilizarla para la superposición de los efectos de las caídas de tensión o de las corrientes que van a circular dentro de ese circuito, pero para las potencias uno lo que puede hacer es componer los dos efectos y después de componer los dos efectos, ahí sí calcular esas potencias. Que básicamente lo que les dije, lo que les estaba comentando hoy acá es lo siguiente. Uno tiene una topología, un circuito en cualquiera, ¿sí? Y este circuito que nosotros tenemos lo podemos dividir en dos. En un circuito, nosotros lo que hacemos es suprimir el efecto de la fuente de corriente. Para no tener circulación de corriente por la rama de donde está la fuente de corriente de 20 amperes, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazarla por un switch abierto o un circuito abierto, ¿sí? O un OC le ponen ahí, que es Open Circuit. Y después, cuando nosotros queremos solamente entender cómo funciona el circuito con una fuente de tensión, lo que hacemos básicamente, con una fuente de corriente, digo, lo que hacemos es, sacamos la fuente de tensión, pero la simetría nos exige que las fuentes de tensiones nosotros
las reemplacemos por un switch cerrado o las reemplacemos por un cortocircuito o simplemente uniendo los dos terminales básicamente de la fuente. Una vez que nosotros entendemos eso, lo que nosotros podemos hacer es analizar los dos circuitos independientemente y cualquier tipo de efecto que nosotros tenemos dentro de los circuitos lo podemos calcular independientemente y luego ¿sí? Sumarlo directamente. Bien, en los circuitos equivalentes, las leyes que nosotros fuimos hablando siguen valiendo. Cualquier red eléctrica lineal que contenga solamente fuentes de voltaje, fuentes de corriente y resistencias se puede, y por ende, se puede utilizar para corriente alterna, o sea, todo lo que yo les explico en continua también se puede utilizar en corriente alterna, obviamente. Se puede reemplazar en los terminales A y B, que esto es lo que les quería decir, ¿no? Todos los circuitos que nosotros tengamos, nosotros vamos a tener circuitos complejos, los que estudiamos hoy inclusive, vamos a poder encontrar unas soluciones a esos circuitos complejos y vamos a encontrar unos circuitos equivalentes muy simplificados, ¿sí? Y esos circuitos equivalentes muy simplificados van a ser un circuito serie en donde voy a tener una tensión, un voltaje que se llama voltaje de Thevenin, VTH, que lo tenemos ahí, en conjunto con una resistencia serie que se llama la resistencia de Thevenin. La tensión básicamente es una tensión equivalente a un circuito abierto entre esos terminales AB y la resistencia de Thevenin es una resistencia que tendría ese circuito entre esos terminales, entre todas las fuentes de ese voltaje ideales si fueran reemplazadas por un cortocircuito y si las fuentes de corriente fueran reemplazadas por un voltaje abierto. Y básicamente vamos a encontrar su par simétrico, ¿sí? Su par simétrico del circuito de Thevenin es lo que se llama el circuito de Norton, ¿sí? Que en vez de ser un circuito de una fuente de tensión serie, una fuente de tensión y una resistencia serie, o una impedancia serie, si uno lo quiere mirar así, en alterna, es un circuito en paralelo, donde tenés una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Y esos dos circuitos básicamente te permiten a vos modelar cualquier tipo de circuito complejo y todos estos circuitos que nosotros vimos hoy, de 2, 3, 4 mallas, también podemos utilizar los métodos de mallas para encontrar estos parámetros que se llaman las tensiones abiertas y para encontrar estos parámetros que se llaman las corrientes de cortocircuito. Y que para eso los explicaba hoy, ¿sí? Porque nos permiten básicamente ser un stepping stone, una de las cosas fundacionales que nosotros aprendemos para después seguirlas aplicando, ¿sí? Dentro de situaciones problemáticas más complejas. Y entonces esto es el puntapié, esta superposición de efectos y encontrar circuitos equivalentes es lo que nos da el puntapié para lo que va a ser la clase de la semana que viene. Bien, el resumen de la clase de hoy básicamente es que el análisis nodal de todos los nodos es la aplicación de las leyes de las corrientes. Recuerden que nosotros partimos de las leyes de Kirchhoff nada más y partimos de las leyes de Kirchhoff en corriente continua, que es cosa de que sean extremadamente sencillos los ejemplos que realizamos. De hecho, hicimos para los dos casos el ejemplo más sencillo, que sería una interacción entre dos mallas, para mallas, y después para los nodos hicimos primero el cálculo de una tensión de un nodo simple, para que vean, y después lo extrapolamos a la interacción entre dos nodos, y básicamente este análisis nos permite derivar ecuaciones muy rápidamente y combinar esas ecuaciones con las ecuaciones que nosotros ya conocemos de las leyes de Kirchhoff para encontrar básicamente estas ecuaciones que nos permiten resolver cualquier tipo de multiplicidad de circuitos que nosotros vimos. Un supernodo básicamente consta de dos nodos, ¿sí? Que no están referenciados a tierra, conectados por una fuente de voltaje. Hay algunas simplificaciones que se pueden hacer que nosotros no las utilizamos, las vimos ahí mientras estábamos trabajando, ¿sí? El supernodo sería donde encontramos esas relaciones de las leyes de Kirchhoff externas, ya sea por un supernodo o por una supermalla, donde encontramos, en verdad supermalla no, en una rama encontramos la otra de las leyes de Kirchhoff. Y el análisis por contraposición y por simetría en el análisis de mallas, nosotros lo que aplicamos es la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Y
y alrededor de diversas mallas en estos circuitos y expresamos el resultado en términos de estas corrientes de mallas. Y lo que nosotros pudimos hacer básicamente es resolver ecuaciones simultáneas que nos producen básicamente las corrientes de estas mallas y después a través o de supermallas o de las corrientes, creo que supermallas no hicimos ninguna, que sería una trayectoria externa tal vez, se podría hacer algún ejemplo después, más adelante. A través de las ecuaciones de las ramas, seguramente uno puede encontrar todas las corrientes que hay derivables a partir de ese circuito. Y fíjense que esto es la conclusión, ¿sí? En el análisis nodal se utiliza normalmente cuando el circuito tiene menos ecuaciones de nodo que las ecuaciones de malla, y en el análisis de malla se usa normalmente un circuito tiene más ecuaciones de malla que ecuaciones de nodos. Y todo esto lo hicimos resolviéndolo no solamente por métodos computacionales de matrices, sino que también simulamos la gran mayoría de todas las situaciones problemáticas. Bueno, eso era la gran mayoría de todas las cosas que tenía para contarles del día de hoy, de esto, de la clase del día de hoy, de mallas. Si quieren ahí, de mallas y de nodos, obviamente. Les dejo abierto un espacio ahora para que tengan y para que puedan hacer las preguntas que crean necesarias. No sé si me quedó algo pendiente, yo creo que estuvo bastante claro hoy todo. Después, obviamente, les queda practicar a ustedes, les queda seguir trabajando y ejercitando. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Dani. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre el método de evaluación de la materia. Ajá, decime.